entablar articulación con legisladores nacionales para modificar las leyes actuales que le dan más prerrogativas a los delincuentes que a la gente que quiere laburar bien, a la gente que quiere vivir armoniosamente. Y si hablamos de inseguridad, no podemos negar que la gran mayoría de los hechos que ocurren en la ciudad de Rafaela están relacionados con la necesidad de muchos de hacerse un mango muy rápido para comprar productos para consumo. Digo consumo. El problema de consumo es una problemática que está muy vinculado con la inseguridad y con la violencia en la inseguridad. Por eso, lo que ya conocimos hace unas cuantas semanas, le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, no será obligación legal porque no es posible que una ordenanza vaya por encima de una ley provincial y en la provincia no es obligatorio, pero sí será una obligación moral el narcotés. Es decir, funcionario público, a partir de acceder a tal condición o a partir de la promulgación de la ordenanza que voy a proponer, tendrá 15 días para hacerse un control, primero en orina. Si este da positivo, después se ratifica como una especie de contraprueba en sangre, con la asepsia, la protección de esa muestra y la trazabilidad hasta llegar al laboratorio, que deberán ser independientes, y en el caso de que den positivo estos resultados, ese funcionario deberá alejarse circunstancialmente de su cargo y ser asistido por el propio Estado para su recuperación. Y esto lo planteo en términos de lo que tiene que ver con la seguridad, pero lo planteo también porque el funcionario público debe dar el ejemplo, no es cualquier laburante, el funcionario público debe ser coherente y ante esto uno dice, si se gasta, no se gasta, se invierte tanto dinero en la lucha contra el narcotráfico, tenemos que ser coherentes. Y por lo que yo digo siempre doble moral, yo no menciono a nadie, pero bueno que cada uno se ponga el saco si le cabe. ¿Cuántos hay o cuántos existirían que a lo mejor de día tienen un discurso con toda la vena del cuello inflamada en contra del narcotráfico y cuando se apaga la luz de su función pública aparece con una joguineta y en zapatillas y con capucha muy discreto buscando al dealer para que le venda? Por eso digo doble moral. Y si vos decís que en el ámbito privado hay un 30% de la masa laboral que tiene no consumo, problemas de consumo, esto significa algo mucho más grave. ¿Por qué tenemos que pensar, si no somos ni de Júpiter ni de Japón, que aquel que trabaja en la función pública no puede estar afectado por la misma problemática que afecta al grueso de la sociedad? ¿Ese sería entonces tu primer proyecto que presentarías en caso de ocupar una banca? Es muy probable, y dentro de las cosas que a mí me desvelan, el Consejo viene progresivamente creciendo en esto de proyectarse a la comunidad, en esto de abrirse. Yo entiendo que es necesario que esto ocurra mucho más dinámico y mucho más efectivamente. Hay una ordenanza que hace un tiempo se conoció para que el Consejo tenga la obligatoriedad de salir unas cuantas veces en el año. Para mí tiene que salir mucho más porque esto hace que el legislador pise las calles de barro y sepa de la realidad y nadie se la cuente. Juan, para terminar, ¿qué opinión te merece la salida de Bertolini, un hombre del Ejecutivo, un hombre de raíces radicales del alfonsinismo? ¿Qué lectura haces y si tuviste posibilidades de charlar con él? No tuve posibilidad de charlar con él, lo considero un excelente tipo, lo considero alguien que tanto en el Consejo como en el Ejecutivo tuvo una labor absolutamente irreprochable. Ser un funcionario irreprochable no significa que no se cometan aciertos y errores. Yo sinceramente desconozco los motivos de su alejamiento, sé que el vínculo humano fue absolutamente preservado y que por estas horas está ya siendo perfectamente reemplazada su función dentro del Ejecutivo. Lo que también planteo es que hay veces que en la forma tradicional de hacer política, un funcionario es reemplazado por otro funcionario. Cuando llegó Viotti al quinto piso, planteó un gabinete mucho más chico y sin embargo todas las cosas que se hacían y muchas más se están haciendo. No necesariamente podemos esperar a alguien que lo reemplace, será potestad del intendente
y si esto no ocurre, si no hay un reemplazo puntual, ya las funciones de Bertolín se están cumpliendo tan bien como cuando las desarrollaba él. Bien, una más. Bueno, la salida o de no estar en una lista de Sagardoy, de Rolando, de Botero, la raíz radical, la raíz alfonsinita, tiene una pregunta y no encuentra respuesta. ¿Qué le podrías decir al respecto? Yo entiendo que los espacios, los partidos, incluso la propia palabra partido, en los tiempos que corren están experimentando una adaptación a los reclamos de la sociedad. Y Alejandra Sagardoy y todos los que, el propio Augusto Rolando, todos los que forman parte del espacio están en un todos comprometidos con el proyecto de Leo Viotti y entienden perfectamente que la búsqueda de nombres que no tengan que ver con la renovación en el Consejo es insuflarle oxígeno y que en definitiva lo que le dé oxígeno al proyecto colectivo termina beneficiando a cada una de sus partes, inclusive a ellos mismos. ¿Por qué te tienen que votar? En 2 palabras. Porque soy, por sobre todas las cosas, Juan Escabino. Aún por sobre la condición de periodista, y Juan Escabino es un laburante, un tipo que pertenece a una familia de laburantes, hijo de kiosquero, hice de todo en mi vida, siempre acertando y equivocándome, pero con honestidad, y fundamentalmente pretendo no perder la condición de rafaelino y de ciudadano por sobre todas las cosas. Gracias, Juan, muy amable. Un abrazo, Luis, gracias a vos. Bueno, bien, ahí pasó el señor Juan Escabino, colega, periodista y precandidato